Ahora sí, una vez más estamos aquí para hablar de un tema muy importante como es el uso de maíces genéticamente modificados, maíz transgénico o maíz de las tecnologías que muchas de las industrias están utilizando aquí en Colombia. Maíz amarillo, ya sea maíz blanco. Pero ¿qué es un organismo modificado genéticamente, un maíz transgénico? Es una planta que se le introdujo un gen de otro microorganismo, puede ser utilizando la biotecnología, que es manipulación de los genes para obtener mejores rendimientos, menores costos para producir la comida en este caso. Vamos a hablar de la tecnología del maíz principalmente en resistencia a lepidóptero y la resistencia al glifosato. Vamos a hablar primero con el glifosato. Un maíz genéticamente modificado es aquel que tolera cierta aplicación del glifosato como tal y no se muere. ¿Cuál es la ventaja? Principalmente que usted puede fumigar, controlar toda la maleza que te sale ahí y no vas a matar el maíz. Te reduce costos en limpia y todo. ¿Cuál sería una dificultad? Imagínate si tú estás sembrando maíz durante 5 años en ese mismo lote, o 3 años, o 2 años, ponle 2 años, y estás haciendo una aplicación generalizada de glifosato estable en el mismo lote, y vas controlando esas generaciones de maleza. Primero, resistencia sobre las malezas. Vas a tener resistencia sobre las malezas, muchas malezas se van a adaptar al glifosato, a la molécula, y ya después no van a morir. ¿Por qué? Porque ellas lograron tener resistir la dosis que le estás aplicando. Ejemplo, el venadillo es una maleza que es resistente, que se ha reportado en arroz, en café, que resiste 2 litros de producto comercial de glifosato en 20 litros de agua diluido y fácilmente no te va a matar. Coniza bonariensis, por ejemplo. Desde ese punto de vista, entonces, ¿cuál sería el problema? El problema no es la tecnología, el problema es cómo la usas. ¿Cómo deberías usar esta tecnología? Es una buena pregunta que te debes hacer hoy en día y preguntarle a la casa comercial que te está vendiendo el producto. Esa sería una de las principales. Estas tecnologías no son malas, obviamente pues tienes que aprender a usar estas tecnologías. No trabajo con casas comerciales, tampoco pues voy a mencionar nombres, simplemente hago referencia de que hay que saber manejarla, porque si posteriormente a esa tecnología tú aplicas los productos que ellos te están recomendando, pero vas a tener unos efectos secundarios ¿en dónde? En el suelo. ¿Por qué? Cada vez que estás aplicando un herbicida, estás cambiando los microorganismos del suelo y además de eso se está generando una compactación. ¿Por qué? Porque ya no hay raíces, ya no hay macrofauna ni vegetales que logren transformar nutrientes que pueden estar en el suelo de forma natural o que tú los apliques. Ese es uno de los efectos. No hay infiltración del agua, ¿por qué? Porque no hay raíces que logren bajar el agua por medio de ellas, entonces los microorganismos van a bajar la población y vas a tener deficiencia de nutrientes. Cada día va a ser más costoso sostener el lote porque las aplicaciones tienes que irlas aumentando. Entonces sería una de las razones. Otro de los motivos sería protección contra plagas y enfermedades como Spodoptera frugiperda, que es uno de los lepidópteros más agresivos en maíz. Entonces, muchas de estas tecnologías de los maíces genéticamente modificados, maíz transgénico o maíz de 3 tecnologías, que puede ser una tecnología glifosato, una la tecnología resistencia al glifosato, otra resistencia al lepidóptero y la tercera alta productividad. Sería uno de los, digamos que, de lo mínimo que debería tener uno de estos maíces genéticamente modificados. Si vamos a hablar de cómo trabajan estos maíces sobre los lepidópteros o sobre Spodoptera frugiperda, el principio activo de este mecanismo de protección es que se encarga de producir una proteína que se llama una proteína CRI, que es una proteína de cristal que es sintetizada de la bacteria Bacillus thuringiensis y que mediante ingeniería genética se transforman los genes de las plantas de maíz y se puede producir naturalmente esta proteína dentro del cultivo de maíz, dentro de la planta de maíz. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Apenas el Spodoptera
frugiperda, el gusano, se consume en la planta de maíz, se alimenta de la planta de maíz, puede ingerirla, detiene el consumo, la ingesta, le da diarrea, vómito, parálisis total y muere. De esta manera se autorregula la población de Spodoptera frugiperda. Es muy buena porque obviamente no vas a tener que andar aplicando productos químicos ni nada adicionales para el control de esta plaga. Si vamos a hablar de productos químicos que eran eficientes anteriormente, como ampliamente en tiempos anteriores, como el clorpirifo, ya sabemos que no se puede utilizar porque ya el ICA lo prohibió por el tema de los efectos adversos en la humanidad. Entonces, este tema de la tecnología son adecuadas siempre y cuando tengas un uso racional de ellas y tengas un manejo integral del sistema productivo que vas a tener, vas a implementar y que sea sostenible en el tiempo. Entonces, una de las cosas principales es, primero, la tecnología, pues, hay que brindarles un manejo adecuado, que sean sostenibles en el tiempo, segundo, y que tengas una buena rentabilidad, siempre. En el caso de las casas comerciales, ellos siempre recomiendan, o los que producen estos híbridos, siempre la investigación más que todo, ¿no? Y ellos, a raíz de la investigación, ya ellos publican o dan a conocer que un maíz de esta tecnología debe tener un 10% del área sembrada con maíz susceptible a X o Y plaga o a un producto X o Y. Ejemplo, si tienes 10 hectáreas de maíz, debes de tener 9 hectáreas de maíz resistente a la Lepidoptera, como Spodoptera frugiperda, y una de esas hectáreas debe ser susceptible. ¿Para qué? Para que esa plaga no logre vencer esa resistencia que tiene la tecnología y te logre pasar eso. Te logre pasar y te logre reproducir y te logre prosperar y avanzar y afectarte todo el cultivo. Entonces mínimo debe tener eso en cuenta, porque ya la investigación lo dice. Entonces, pues ese es el tema que se trata el día de hoy.